Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 19. Atesora la palabra, dirigido por el hermano Carlos Vargas. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció que el Señor llamó a Samuel. Primera de Samuel 3, 1 al 2 y 4. El hermano Carlos Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Muy bien. Me disculpa un poco si estoy algo eco, pero estoy oyendo un eco. ¿Aló? Hermano, es que estás conectado a 2 dispositivos, nos apareces en 2 cámaras. Ah, Es por eso que escuchas eco. ya, a ver qué hago. Trata de mirar si tienes 2 Meet abiertos. Sí, Cierra uno y listo. a ver, ya. Listo, hermano. Ok. Facilito. Muy fácil, muy sencillo. Con buena dirección, sí. Adelante, mi hermano. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestro devocional con una oración, como todos los días. Hoy miércoles 19 de febrero. Amado Dios, Padre Santo, hoy nos presentamos delante de ti con mucha gratitud, Señor, por todo lo que nos has provisto, Señor, desde el día en que vinimos a este mundo, Señor. Porque tu palabra, Señor, ha estado en nuestras vidas desde el momento en que tú nos revelaste ese maravilloso regalo, Señor, de la salvación. Que hoy podemos venir a ti, Señor, porque sabemos que tú eres la fuente de toda bendición, la fuente de todo conocimiento y sabiduría, y podemos estar seguros en ti, Señor. Por eso acudimos a ti cada día, amado Señor, para bendecirte, para darte honor y gloria por lo que has hecho por nosotros. Quiero pedirte hoy, Señor, por cada uno de mis hermanos que hace parte de este devocional, para que tú le fortalezcas, le guíes, lo cuides y le des conforme a tu providencia, Señor, todo lo que cada corazón anhela fervientemente, Señor. Sabemos que es por tu palabra bendita, Señor, que podemos conocerte, podemos ir a ti, y por ese regalo maravilloso, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús, de tener confianza de una eternidad segura contigo, Señor. Por esa bendita gracia, Señor, cada día te damos loor y gloria, Señor, a ti, porque eres nuestra mayor bendición. Lo mejor que puede habernos pasado fue conocerte, y es nuestra intención, Señor, servirte y seguirte eternamente, amado Dios, porque no hay nada más importante para nosotros que estar a tu lado, Señor, que ser tus hijos y que obedecerte, servirte y seguirte por donde quiera que estemos, Señor. Que tu amor y tu misericordia, Señor, estén siempre en nosotros y que podamos cada día reflejarte, Señor, que como dice tu palabra, hacemos cartas leídas donde quiera que estemos, Señor, y que podamos honrar tu nombre, Señor, y ser esas trompetas, Señor, que anuncien tu buena nueva de salvación, y que podamos en todo momento ser testimonio tuyo, Señor. Y te rogamos también, Señor, que nos guardes de tentaciones, que nos libres del mal y de cada día estemos presentes delante tuyo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso
y santo de Jesús. Amén. Bien, miramos a ver quién nos colabora con la lectura. No tengo un escenario diferente. Si bien atrás lo que se ve, no son flores, son una imagen de un carbón, y como esos panales que se ven atrás, es una especie de hongo que aparece en los carbones, que se llama una esclerotinita. Lo gris es carbón. Mi Hermanita hermana, la hermana Estela. Estela, adelante, hermanita Estela. Buen día para todos. Febrero 19. Febrero 19, atesora la palabra. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció que el Señor llamó a Samuel. Primera Samuel 3, 1 al 2 y el 4. El caos que vemos al final del libro de Jueces, cuando cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, Jueces 21-25, y no había un liderazgo efectivo, era un indicio de la oscuridad espiritual que reinaba entre el pueblo de Dios en aquella época. ¿Qué había provocado esta oscuridad? La proclamación fiel de la palabra de Dios era cada vez menos frecuente. Sin embargo, este silencio no se limitó a esa era. A lo largo de las generaciones, el pueblo de Dios ha experimentado periodos de silencio y oscuridad. Sin embargo, Dios es un Dios de claridad y gracia, y de manera que nunca ha dejado al pueblo sin sus palabras. Así fue como, a pesar de la infidelidad del pueblo durante el periodo de los jueces, Dios estaba preparando enviarle sus palabras mediante el joven Samuel. Primera Samuel 3:1. Dios siempre se asegura de que, de una u otra manera, su pueblo pueda escuchar su palabra. Hoy, en Occidente, debemos afirmar que recibimos su palabra de manera frecuente. Tenemos el privilegio de un acceso fácil a la palabra de Dios en las Escrituras. No hace mucho tiempo, un ministro no podía decir a su congregación: por favor, tomen su Biblia y vayan a este pasaje, porque antes porque antes de la invención de la impresa, pocas personas tenían una Biblia y no habrían podido leerla por sí mismos aunque la tuvieran. En el siglo XVIII, cuando John Newton hablaba a su congregación, dijo: tengo el honor y la dicha de predicar a un pueblo libre que tiene la Biblia en sus manos. Sigue habiendo muchos lugares en el mundo donde las Biblias están prohibidas y son destruidas, de manera que solo se pueden conseguir por contrabando. Recibir incluso una porción de las Escrituras significa muchísimo para nuestros hermanos y hermanas en otros países. Sin embargo, aunque muchos tenemos el honor y el privilegio de tener una Biblia, seguimos viviendo en un silencio ensordecedor y permitimos que la palabra de Dios se haga cada vez menos frecuente en nuestra vida. ¿Está verdaderamente presente la Biblia en tu vida y en tu lugar de adoración? ¿Solo está físicamente presente o también se proclama audiblemente y se escucha con atención? Lo que importa no es solo poseer una Biblia, ni siquiera leerla y conocerla, sino más bien vivirla y amar a aquel a quien nos muestra, al Señor Jesús. Allen Motier escribe: ¿tenemos una Biblia en nuestras manos? Atesorémosla, leámosla y guardemos sus preciosas verdades en nuestro corazón y mente. Esta posesión no está garantizada por el resto de nuestra vida. Quizá llegue un momento en que no la tengamos más. Que estas palabras te desafíen a buscar la palabra de Dios y a atesorarla para que andes en la luz de las palabras de Dios respecto a su Hijo por la obra de su Espíritu. Salmo 119, 17 al 24. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bien, el tema de hoy, muy especial, nos llama a atesorar la palabra del Señor, a amar
la Biblia. Casi siempre que la palabra de Dios es dejada, que no es proclamada, la sociedad o el país donde sucede esto, se forma un caos porque cada uno hace lo que bien le parece y no hay un referente claro ni seguro en cuál confiar. En los últimos años, como vemos, nuestra sociedad en todos los países ha venido deteriorándose. Una de las causas y una de las razones principales es por esto, porque hemos dejado de lado la palabra del Señor, porque con esto de las libertades y libertades religiosas y libertad de cultos, ha propiciado de que no esté como baluarte nuestra palabra de Dios y hemos llegado a situaciones catastróficas en muchas partes, porque no hemos considerado seguir su palabra. La mayoría de las constituciones de los países del mundo están basados en la palabra de Dios. Sin embargo, ya a los jóvenes no se les inculca de una manera clara y firme como se hacía antes, no se expone la palabra y eso ha traído consecuencias lamentables. Y no era nada diferente a lo que sucedió en el libro de Samuel cuando nos cuenta sobre cuando Elí, que era el sacerdote, dice la frase o la porción de la palabra que nos guía hoy. Dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció que Samuel llamó a Samuel. En este relato, recordemos en su contexto, Elí servía en Silo y tenía dos hijos que llamaban, uno se llamaba Ofni y otro Fines, pero habían menospreciado la palabra del Señor en ese tiempo. No hacían lo correcto delante de Dios y el Señor tuvo que llamar al profeta Samuel. Desde pequeño, Ana, su madre, se lo concedió, o es decir, el Señor se lo concedió a Ana y a él se lo ofreció, si lo concebía, porque Ana era estéril. A partir de ahí empezó Samuel a servir en el templo y en cierta ocasión eh, Samuel fue llamado por el Señor varias veces y él no le conocía, era muy niño, y iba donde Elí y Elí le decía que no lo había llamado y regresaba, se volvía a acostar y nuevamente venía la palabra del Señor llamándole Samuel, Samuel. Y él paraba, iba donde Elí y Elí nuevamente decía, no te he llamado. Y al final se dio cuenta Elí que era el Señor el que estaba llamando a Samuel y le dijo, cuando te vuelva a llamar, dile, aquí estoy, que tu siervo escucha. Y así fue, el Señor se le apareció a Samuel y le dijo una profecía, le reveló algo importante y muy serio, diciéndole que Elí y sus hijos iban a ser sacados del ministerio porque habían hecho abominaciones delante de él y eso aconteció. Entonces en este tiempo escaseaba la palabra y en este tiempo en muchas partes de igual manera la palabra escasea y esa es una de las razones por las cuales el pueblo se pierde. En esta ocasión, Ofni y Fines salieron con el arca para tener una batalla contra los filisteos y en esa batalla murieron en manos de los filisteos. Y al regresar uno de los soldados de la batalla a dar la noticia, Eli, cuando supo que habían secuestrado el arca y que habían muerto sus hijos y que la batalla se había perdido, dice que del susto se cayó hacia atrás, que estaba muy obeso, muy gordo, y se perdió la vida porque se desnucó y murió. Esa fue la triste historia del sacerdote Eli. Bien, hay muchas cosas que para algunos de nosotros representan un gran valor. Entre ellas puede ser una profesión, una casa, un trabajo, un auto, un reconocimiento, una esposa, unos hijos, hasta el dinero.
tienen valor. Sin embargo, hay algo que tiene más valor y más importancia que cualquiera de estas cosas. Y es nada más ni menos que la palabra de Dios. Todo lo demás, en cierta manera, es vanidad. Porque la palabra de Dios es eterna, es inmutable y permanece para siempre. Ya lo dijo el Señor, en los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esta es una realidad, la palabra de Dios, desde el momento en que fue concebida por Él, seguirá eterna en los cielos por siempre. Nunca pasará. Por ella seremos juzgados aquel día en que nos presentemos delante del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y ya lo dice ella misma, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y hasta los tuétanos, y discierne las intenciones, perdón, los pensamientos y las intenciones del corazón. La razón por la que el Señor hizo justicia con Elí y sus hijos se ocasionó porque él no estorbó cuando ellos empezaron a hacer desmanes en medio de la congregación. Ellos también eran sacerdotes y empezaron a aprovecharse de su posición para ir más allá de sus funciones. Blasfemaron contra Dios, hicieron lo malo y tuvieron en poco su palabra. Así que en ese tiempo escaseó la palabra y no había visiones. En ese tiempo fue cuando Dios por medio de Samuel le reveló a Elí lo que Dios le había dicho: la muerte en un solo día de sus dos hijos y el fin de su casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es eterna, que es el ancla de nuestra alma, porque es la que nos da seguridad, porque es la que nos mantiene firmes en los momentos de tormenta, de crisis. Ella es la que nos fortalece, nos auxilia y nos da luz de lo que va a pasar. Ata nuestra mente a la verdad cuando el enemigo nos susurra en el oído para que la dejemos y nos olvidemos de ella. Pero está allí la palabra de Dios. Es importante que a través del tiempo devocional y el tiempo de gracia que se nos regala en nuestros tiempos libres, formemos el hábito de apropiarnos de su palabra, de tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ella va a surgir en el momento que más lo necesitemos. Antes teníamos la costumbre de aprendernos bastantes versículos bíblicos. En la iglesia nos ponían tareas de cada vez que empezaba el servicio, hacía cualquiera de improviso, le pedían qué versículo aprendiste esta semana y uno tenía que recitar de memoria el versículo aprendido. Esto es un buen hábito porque nos ayuda a mantener la palabra viva, y al estarla recordando y repitiéndola nos vamos concentrando en su significado y podemos hacerla más nuestra. Nos da seguridad cuando nuestro futuro es incierto y nos atrae de nuevo hacia la presencia de Dios cuando buscamos su compañía. A veces hay actividades que nos roban el tiempo demasiado, y si no es el trabajo, son entretenciones o es relaciones sociales, todas estas actividades que a veces quieren robarnos el tiempo para el Señor. La verdad es que debemos tener un hábito diario de encerrarnos y de leer la palabra y meditar en ella. Lo mismo el estar compartiendo con los hermanos de los temas más relevantes de la palabra, no para debatir ni para discusiones, sino para profundizar y para unir los puntos comunes. Es importante que la palabra esté en nuestras vidas diariamente. Es la vida y es el aliento en nuestra alma, en nuestra respiración de la palabra, igual que la oración. En Isaías 4, de 6 al 8, dice lo siguiente: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo,
sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. He ahí la importancia. La palabra de Dios está eterna en los cielos. Nunca pasa de moda, nunca se actualiza en el sentido de cambiar su esencia. Podremos tener versiones de muchos tipos, pero en esencia la palabra de Dios es la misma. Obviamente hay que ver cuáles versiones son mejores, porque algunas tratan de quitarle o de darle significados diferentes, pero la mayoría, las que son más comunes, son versiones que podemos usarlas, y entre más versiones usemos, más estaremos cerca de la verdad. Un cristiano que quiere ver frutos en su vida necesariamente necesita atesorar la palabra de Dios en su corazón. No hay otra manera. Si queremos ver que nuestra vida cristiana sea fructífera, debe ser la palabra la que esté guiando nuestros pasos. ¿Qué tal, hermanos, si pensamos y hacemos un compromiso de formar un hábito cotidiano de leer la palabra de Dios? Un hábito es algo que podemos plasmar de una manera sí que sí en nuestra vida, que no podemos dejarla pasar por alto porque nos falta algo. El hábito es como algo que hacemos automáticamente en cuanto a rutinario, pero que podemos hacerlo como parte vital de nuestra vida. Uno tiene muchos hábitos, lo hace automáticamente, a veces ni se da cuenta que lo hace, pero está obligado a hacerlo porque parte de su vida. Conducimos una bicicleta, un auto, hacemos los alimentos de una manera automática porque ha sido un hábito que ya se ha plasmado y lo hacemos muy rápido. Asimismo, cuando uno tiene por hábito dedicarle un tiempo sagrado a la palabra del Señor, podemos decir que si no lo hacemos, nos falta algo. Así que tengamos el hábito, el buen hábito, de tener un tiempo diario de su lectura. Si en el Antiguo Testamento Dios profetizaba sobre las cosas que habrían de venir, como exhortación a la corrección del mal comportamiento de su pueblo, hoy tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. El apóstol Pedro, después de haber testificado en primera persona lo que había visto y oído el día de la transfiguración sobre el regreso del Señor Jesucristo, agregó lo siguiente. Está en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta expresión del apóstol Pedro no está diciendo otra cosa de que la Biblia es aún más segura que lo que nuestros sentidos y nuestros oídos pudiesen experimentar. Él vivió en primera persona la transfiguración del Señor Jesús. Y él dice que habiendo oído y visto esas cosas, sabía que el Señor iba a regresar. Dice, pero tenemos la palabra profética más segura, y se está refiriendo a la Biblia, a la cual debemos estar atentos, porque ahí está profetizado todo lo que va a acontecer. Si queremos profetizar, no le hagamos de nuestro propio sentir. Si queremos profetizar, declaremos la palabra de Dios y ahí estamos profetizando. Porque la palabra de Dios es profecía para nosotros. En estos últimos tiempos demos cuenta que Dios ha esparcido su palabra a los cuatro vientos. Su palabra por medio de textos escritos, en digitales, masivamente. Cualquier persona puede acceder a tener una copia de la Biblia. Es fácil tener una de ellas. Los gedeones, que son un ministerio que se encarga de distribuir la palabra del Señor en todas partes, lo hace en los aeropuertos, en las cárceles, lo hace en los hoteles, en las universidades, en todo lugar. Hay mucha
provisión, hay mucha presencia de la palabra. Desafortunadamente para muchos no la atienden, no la acatan, no la aprecian, no la atesoran en su corazón. Pues bien, no habrá disculpas para nadie de no saber los planes de nuestro Creador y su pronto regreso, porque gracias a Él, hoy por hoy tenemos esa gran oportunidad de empaparnos y de saturarnos, si es posible, de la palabra del Señor. Pero el enemigo roba la atención de muchos y les hace ver con mayor valor otras cosas que su palabra. Por eso nosotros que hemos sido cambiados por el Señor, por su gracia, nos ha hecho valorar la palabra de Dios, tenemos que transmitirlo también y exhortar y llamar y predicar y ayudar a que otros también se encarguen de recibir esas buenas nuevas de salvación, porque no hay otra manera en que podamos escapar de las cosas que vendrán, sino a través del llamado que el Señor nos hace y aceptar y creer en su obra del Señor Jesús en la cruz. La historia cuenta que antes, y aún hoy en algunas partes del mundo, es muy complicado leer la palabra de Dios, porque se prohíbe, porque hay otros tipos de creencias que están en contra de que se divulgue la palabra del Señor. Se tenía no la Biblia, sino eran párrafos o partes de cada uno de los libros. Y así se apreciaba más. Es contradictorio que entre más facilidad tenemos para obtener algo que es bueno, no lo valoremos y lo dejemos como cualquier cosa. En ese tiempo, con suerte se podía tener acceso a una porción de un libro y de manera furtiva tenía que leerse porque había mucha oposición. Muchos murieron y eran tenidos por herejes y eran muertos por tener la palabra de Dios, porque encontraban la Biblia. Hoy por hoy no pasa eso, hoy tenemos la libertad religiosa que no sabemos si es buena o es mala, porque de todas maneras el que el que haya tanta libertad como que nos hace que no es tan importante. O sea, no le prestamos la verdadera atención porque hay tantas maneras de pensar que se piensa que es una invención del hombre más que una palabra de Dios. La libertad de credos y cultos ha provocado este fenómeno, que si bien la palabra de Dios está libre y cualquiera la puede buscar y usarla, el hecho de que hayan tantas religiones y tantas creencias hace que sea como una religión más, y no lo es. Aprovechamos pues esta bendición de paz que hoy hay en nuestra sociedad y apropiémonos de una manera decidida a recibir y atesorar su palabra. La palabra de Dios nos ayuda a conocer el carácter de Dios. ¿Cómo sabemos si le amamos? ¿Cómo sabemos de su fidelidad, de su poder, si no estamos conscientes de quién es Él? Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y podemos esperar con confianza las cosas que vendrán. Dice en el Salmo 119, 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. La palabra revela quién es Dios, Él mismo se revela en la palabra y lo que Él ha hecho. Sin su palabra nunca le conoceríamos a Él ni a su justicia. El Señor Jesús es la palabra encarnada y a través de lo que Él vino e hizo y predicó es que le conocemos. Sabemos realmente que el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de todos ellos, es el mismo Dios y el mismo Padre del Señor Jesús y es nuestro Padre. Eso lo aprendimos por la palabra que hoy leemos, porque está allí consignado de una manera celosamente guardado y hoy viene diáfana hasta nuestros días y podemos confiar en ella y atesorarla porque es una palabra que el mismo Señor ha guardado y ha cuidado a través de los tiempos. Si bien la escribieron hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y allí vemos
toda la historia del pueblo de Israel, por todo lo que ha pasado, y todo eso nos ayuda a entenderlo y aprender de él. Recuerdo el Salmo 19, muy hermoso, que en una parte dice que los juicios de Jehová son todos justos, perdón, son verdad y todos justos. Dice, deseable más que oro y que mucho oro afinado, y dulces, más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ah, el Señor es el que nos puede, a través de su palabra, poner un referente de lo que es pecado y de lo que nuestros pensamientos pueden albergar, y a veces ni nos damos cuenta, pero cuando leemos la palabra, es como si miráramos en un espejo y miráramos qué tan bien arreglados o desarreglados estemos. Nos comparamos con la palabra y ahí vemos si nuestro caminar es correcto o no es correcto. Es una vara de medida la palabra, es como un metro que todos nos guiamos y hablamos y nos referimos de Dios a través de lo que hay escrito en su palabra. Si no fuera por su palabra, habrían muchos, a pesar de que solo hay muchas posiciones diferentes en cuanto a lo que Dios ha hecho, pero en sí lo que está en la palabra y lo que es interpretado a la luz del Espíritu Santo es una cosa y no es otra, es algo muy claro. Sin embargo, hay personas que, no sé, no tienen un corazón moldeable ni enseñable, y que se van las cosas que no son. Y hay normas, la hermenéutica es una norma para poder estudiar correctamente la palabra del Señor. Debemos usar la hermenéutica para poder no salirnos del contexto y saber lo que realmente dice cada escrito. Pero bien, cuando uno atiende lo que la palabra de Dios dice y en cuanto a las veces que Él ha obrado, o sea, cuando Él ha hecho juicios, de ahí estamos aprendiendo cómo es el carácter de Dios. Cada vez que el Señor se aira contra el pueblo, sabemos que eso no es bueno hacerlo porque el Señor se enfada. O sea, conocemos su carácter a medida que más aprendemos de Biblia, que más conocemos la historia del pueblo de Israel y cómo el Señor ha obrado a través del tiempo, nos damos cuenta cómo es Él. En Él experimentamos su fidelidad. Pues si no sabemos lo que dice, lo que Dios dice, ¿cómo sabremos que Él es fiel? ¿A qué es fiel si no sabemos qué promesa nos hizo? Si no confiamos en que Él cumplirá su palabra, ¿cómo podemos darnos cuenta de su providencia? Su providencia no es otra cosa que lo que Él tiene destinado y provisto para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo sabemos si no leemos su palabra? Es en la providencia de Dios donde nosotros podemos adelantarnos muchas veces a lo que va a suceder, porque sabemos, porque en la Biblia está escrito lo que nos va a pasar, de acuerdo a nuestros comportamientos. Conocer y confiar en la palabra de Dios es experimentar liberación llena de paz. ¿O no le ha pasado, hermano y hermana, que escuche este devocional, que desde que conoció al Señor, nuestra vida descansa en Él, que ya nuestras cargas se las podemos dejar a Él, que ya los problemas que nos pueden quitar el sueño, podemos descargarlos en Él y confiar en que Él los llevará a buen término, que cada día tendrá su propio afán y que no debemos preocuparnos más de lo necesario? Y es en base al conocimiento de su palabra que podemos tener esta confianza. Recordamos esa frase, esa porción de la palabra tan sonada que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos la aprendíamos casi que sin entender qué decía, pero si uno reflexiona, es eso. Es una luz que alumbra nuestro camino diario. También en Proverbios hay otra porción que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina
a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Para qué nos sirve más la palabra del Señor? Para no ser engañados. Cuando uno conoce de la Biblia y está bien adoctrinado, una iglesia de sana doctrina, y tiene tiempo de corroborar lo que dice el pastor y lo que dice la palabra de Dios, no somos engañados. El apóstol Pablo en Colosenses 2:8 hablaba claramente, decía: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando estamos involucrados o comprometidos más bien con la palabra del Señor, no podemos ser engañados porque sabemos qué terreno pisamos. Es igual que un profesional que conoce bien su profesión y viene alguien a cambiarle las cosas, y él sabiendo que no es así. Tiene su fundamento porque es un profesional que está actualizado y que entiende las cosas de su campo. Asimismo, nosotros como cristianos, nuestro manual, nuestro estándar, nuestra carta magna es la palabra de Dios, y tenemos que estar siempre vigilantes de contrastar lo que escuchamos con lo que hay en su palabra. Por eso lo importante es estarla usando y estarla consultando continuamente. Allí mismo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Eso produce la palabra del Señor en nosotros: gratitud, para darle gloria y honra con nuestros cánticos a nuestro Dios, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, porque apreciamos y valoramos el sacrificio del Señor en la cruz. Por eso, Pablo nos pide que en nosotros more en abundancia esa palabra, porque nos dará sabiduría. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes que hace la palabra de Dios, es que nos protege y nos advierte del pecado. ¿Por qué? Porque allí está lo que a Dios le desagrada y lo que Él quiere que hagamos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñanos tus estatutos. Dice en Salmo 119, del 11 al 12. ¿Qué es guardar los dichos en el corazón? Es tenerlos en todo momento. ¿Y qué me dicen de esa porción de la palabra en Salmo 119, donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y esta porción sí que me encanta, que ojalá no solamente la tengamos presente, sino que aprendamos de memoria. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Repito, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ese pensamiento entre pecho y espalda en nuestras vidas nos hará que siempre estemos trayendo a nuestra mente la palabra del Señor. Obvio, si la hemos memorizado, porque si no la tenemos, no podemos traerla a nuestra mente. Tenemos que tenerla guardada en nuestro corazón para que cuando sea el momento, ella aflore y esté a flor de labios para repetirnos a nosotros mismos y repetirle al mismo enemigo lo que la palabra dice, para que no seamos engañados.
Los jóvenes en este tiempo están atormentados, no sé, están llenos de eh, mucho conocimiento, de muchas propuestas, de muchas cosas que no había en nuestro tiempo. Hoy la tecnología nos ha puesto el mundo en nuestras manos, todo está allí en un celular, en un dispositivo digital. Y los jóvenes están influenciados por todo este tipo de llamados, de entretenciones. ¿Y cuál camino coge? ¿Qué es lo más importante para un joven? Por eso ese Salmo 119 es especial cuando defiende y cuando valora lo que es la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero hoy, desafortunadamente, en el final de los tiempos, la palabra de Dios escasea mucho. Nosotros la tenemos porque estamos comprometidos un poco con el Señor, pero allá afuera, en el mundo, la palabra de Dios escasea de una manera tremenda. Y los jóvenes les gusta lo inmediato, lo rápido, no les gustan las promesas, les gusta lo que es para allá. Y así va el mundo cada día en caída libre hacia el caos. Dice un refrán, quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y eso es muy cierto. Recordar la historia del pueblo de Israel es importante porque nos exhorta a que no nos comportemos igual que ellos. El saber de la historia nos da una ventaja y sobre todo en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos va a pasar si cometemos los mismos errores. En 1 Corintios 10, del 1 al 13, dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y si continúa, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas que ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Así es que, hermanos, que estas recomendaciones de que nos empapemos, de que estemos muy atentos a la palabra del Señor es un plus que tenemos los que conocemos su palabra, porque aquí están las cosas que le sucedieron a ellos y que por muchas razones no entraron en la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la acción celestial, así que estemos pendientes de que esto no suceda, de que aprendamos de ellos, de nuestros anteriores mm, como dice, por anteriores personas que vivieron y que está escrito en la palabra de Dios. Dice en Proverbios 2, si hacéis tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, la sabiduría vendrá a tu corazón. Qué promesas tan hermosas.
Aquel que se hace sabio es el que se encarga de colocar sus palabras en su mente y en su corazón, si los atesoramos. Y la pregunta es, ¿en qué empleamos nuestro tiempo libre ahora? Para conocer cómo es en realidad una persona, solo tenemos que ver cómo se expresa y podemos ver lo que está atesorando en su corazón. Tarde o temprano se manifestará por su boca quién es. Dice, tal es la persona, tal es la persona en su corazón, tal es él. O sea, lo que hay en nuestro corazón finalmente se reflejará en nuestro comportamiento, en nuestras palabras. Así que el llamado es a que tengamos cuidado con lo que vemos, leemos o pensamos, porque ahí estamos formando nuestro carácter y nuestra personalidad con todo lo que eh, estemos haciendo para llenar nuestro tiempo. Si el tiempo que utilizamos es más amplio en ver las cosas de este mundo, en leer libros del mundo, en revistas que no tienen nada de sabiduría, sino son vanidad, en ver la televisión más del tiempo requerido, en ocupar tiempo en cosas que no son vitales, sino son pura entretención, ahí estamos desperdiciando el tiempo para que seamos sabios y que aprendamos más de la palabra del Señor. Llenemos nuestro corazón de cosas sanas y siempre estemos buscando pensamientos, palabras agradables que decir, y de esa manera estaremos dando fruto. Porque cuando uno habla con cualquier persona ocasionalmente, sabe que hay en esa persona cuando esta persona deja oír lo que hay en su corazón. Y así mismo, nosotros revelamos cada vez que hablamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso sí, si en nuestro corazón atesoramos la palabra de Dios, nuestro hablar será un hablar que edifique, un hablar que instruya, un hablar que produzca vida. Y no tanta vanidad que hay en este mundo que mejor estar uno solo que hablar con las personas, porque muchas veces es pura vanidad lo que hablan y no hay sabiduría en ellos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dijo el Señor en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si somos de esas personas que nos cuesta mucho leer la Biblia, pidámosle en oración y digámosle que nos ayude a tener cada día más hambre y sed de su palabra, a invertir más tiempo con Él, a aplicar las enseñanzas de su palabra en nuestras vidas, porque no solamente se trata de ser oidores ni muy conocedores de la palabra, sino la ponemos en práctica. Muchos conocen poco, pero aplican mucho. Y otros conocen demasiado, que la cabeza es grande de tanto conocimiento, pero no aplican. Hay que hacer un balance, conocer la palabra y vivirla. Así veremos sus frutos y nunca nos arrepentiremos de haber invertido tiempo en el reino de Dios. Si conocemos de su palabra, cada día estaremos más seguros y confiados de lo que va a venir. Lo importante no es tener una Biblia, ni siquiera leerla y conocerla, sino, como lo dije, más bien vivirla y amar a aquel, a quien es el centro y cumbre de las Escrituras y la razón de nuestra esperanza, al Señor Jesús. Esa es toda la palabra que está señalando a nuestro Salvador. Ese es el fin y ese es el propósito de la palabra. Todo apunta hacia el Señor Jesús y Él es lo más importante en nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Por eso es importante atesorar la palabra en nuestro corazón, tenerla siempre como el tesoro más especial, más valioso,
y más vital para nuestra eternidad. A mí me encanta una poesía sobre la Biblia que la voy a leer. Dice así: este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la restauración del paraíso. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Hablando del libro, dice: léelo para ser sabio, créelo para estar seguro y practícalo para ser santo. Contiene la luz que dirige y pan que sostiene, consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el báculo del peregrino, la brújula del navegante, la espada del soldado y la carta magna del cristiano. Aquí se restaura el paraíso perdido. Los cielos están abiertos y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente y gobernar el corazón y dirigir nuestros pasos. Léelo para ser, léalo sabio y con frecuencia y con oración. Es una mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Te he dado en la vida, será abierto del día del juicio y recordado para siempre. Involucra la más alta responsabilidad y recompensará la labor más excelente. Y también condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. El libro, el único libro, el libro de los libros, el libro de Dios, la Biblia, es la revelación de Dios al hombre. Qué hermosa poesía, y es una verdad. Bien, hermanos, esta era la compartir de este devocional. Ya se pasó el tiempo, oímos comentarios al respecto. Hay un comentario, sí, dice acá, Leonor Conde, el Salmo 119, verso 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Así es. Cuando estamos en la mala, es la palabra de Dios la que nos levanta. Así mismo, en el Salmo 119, dice: confirma tu palabra a tu siervo y que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Amén. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando a través de tu palabra Él nos habla, está confirmando las cosas que queremos oír. Oímos comentarios, alguien dijo yo. Mucho silencio. ¿Están todos ahí? Sí, sí, señor, todos estamos. Hermana Gladys, adelante. Escuchamos. Buenos días, mi hermano Carlos y mis hermanos y hermanas. Excelente la enseñanza de hoy. Creo que quisiera un pequeño aporte. A veces se acostumbra el hermano o la hermana es como a leer y a leer y pone metas. Pero no es que esté mal, sino que para mí, en mi concepto, queda como a la mitad. Ahí lo importante sería que tuviéramos las guías para leer lo que queramos o el libro que queramos leer, la carta que queramos leer, pero en pequeñas dosis donde podamos meditar en ella después de la lectura, preguntarle al libro qué me está diciendo, qué me está enseñando. Hay tantas cosas para sacar de cada versículo que a mí me ha pasado que a veces me quedo hasta 2 días en un solo versículo, porque es tan enriquecedor, tiene tantas cosas para enseñarnos. Y siempre he aconsejado que, pues las que podamos, tengamos Biblias de estudio que también nos van a ayudar a entender aquellas palabras que no conozcamos. Gracias por su aporte, hermano Carlos. En su merced, hermana Gladys, sí.
La palabra de Dios es muy, muy rica y deberíamos sí tener más tiempo para meditar, más que estar leyendo demasiado. Sí, hermano, así es. Y pareciera que nos ponemos como una meta de que hay que leer el libro y entonces pasamos así y dejamos por alto cosas maravillosas que la Biblia tiene. Amén. Así es. En los mensajes hay dos escritos de Leonor Conde. Sí, ya lo estuve leyendo. Ya lo leí, el Salmo 119, 25 y el Salmo, creo que 119, 38 también. Sí, señor. Hermana Dilceirama Rodríguez, adelante. Bendiciones. Amén. Excelente, hermano, el tema y quería decir que el Salmo 119 nos muestra una riqueza preciosísima en cuanto a la palabra del Señor. Por ejemplo, el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y así el 47, el 72, o sea, en ese Salmo 119 encontramos un poema hacia la palabra de nuestro Dios que en todo momento nos insta a tener ese apego y como bien decía usted en la enseñanza, es esa riqueza o ese principio, esa palabra que podemos atesorar y que vamos a tener allí para las diferentes situaciones que nos toca vivir. Así que me alegra mucho que hoy podamos tomar esta temática y sobre todo que podamos apropiarla y pensaba un poquito en eso que decía usted, que lo tengamos entre pecho y espalda, o sea, que lo hagamos nuestro, que lo tengamos allí para poder sacarlo en el momento preciso en el que realmente lo estemos necesitando, ¿cierto? Para cada situación de nuestra vida. Amén, hermanita. Muchas gracias por su aporte. Sí, así es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva quiere decir que está entre nosotros, que es actual, que no, si no la usamos, estamos desperdiciando un poder inimaginable en nuestras vidas, porque nos da confianza, nos da seguridad cuando obramos conforme a lo que ella dice. Y qué mejor que la palabra de Dios, nada más valioso que su palabra en nuestra vida. Así es, hermanito. ¿Alguien más? El tiempo ya se ha avanzado bastante. ¿Alguien quiere cerrar con una oración? A la una, a las dos y a las tres. Yo estaré orando. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos, amado Rey, por tu palabra que está eterna en los cielos, por tu palabra viva y eficaz, Señor, que nos guía, que nos alumbra, que nos da confianza, que nos enseña, que nos reargulle de pecado y que nos da lo más importante, ese conocimiento de tus planes y tus propósitos a través del tiempo, amado Dios. Solo conociéndola a ella, te conocemos a ti, solo leyendo sus líneas podemos entender cuán bueno eres tú, Señor, cuán grande y maravilloso y todopoderoso eres tú, Señor. Nada pasa en nuestras vidas si no es tu perfecta y santa voluntad. Todo lo que pasa, Señor, lo que nos ocurre antes, pasa a través de tu voluntad, Señor. Por eso confiamos y sabemos a pie juntos, Señor, que tú no permitirás que nos pase nada más allá de nuestras fuerzas y que tú estás al tanto de todo lo que nos ocurre. Por eso podemos descansar seguros en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada hermano y cada familia aquí representada en este devocional, Señor. Y te damos gracias por haber colocado a nuestra hermana Carolina en medio nuestro, Señor, para que como una buen líder, Señor, nos ayude, Señor, a mantener
este hábito del devocional, Señor, porque en él aprendemos cada día y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros nos cubra, Señor, con tu gracia y nos des iluminación cada día para estar más pegados a ti, Señor, para que el mundo y sus entretenciones no nos capturen, no nos secuestren, Señor, sino que estemos siempre en tu presencia, Señor, viviendo para ti, confiando en ti y siendo soldados útiles para tu reino, Señor. Que nuestros labios, que nuestros pies no dejen de ir a donde está el perdido, donde esté el necesitado, y que podamos ser, gracias a ti, Señor, instrumentos tuyos, Señor, para que este mundo, en cierta manera, no lleve tanta maldad, Señor, y muchos vayan en ignorancia a encontrarse contigo, Señor. Que seamos quizás a veces indeseables cuando predicamos tu palabra, Señor, porque nos confronta, pero sabemos que es la medicina que cura el pecado, que es tu palabra, Señor, la que puede dar esperanza y dar eterna gracia a aquellos quienes la escuchan, Señor, y quienes se acogen a ella. Te damos gracias, Señor, por esa palabra bendita, por esa palabra eterna que nos trajiste a este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, Señor, y por este día que nos regalaste. Ponemos nuestra vida en tus manos, que siempre estés con nosotros y tu palabra abunde en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Firmes Amén. y adelante, Gracias. huestes de la fe. Sin temor a que Jesús nos ve. Amén. Bendiciones. Gracias a todos. Vamos a poner al hermano Carlos a dirigir la coral porque es como el que más le responden al tiempo. Buen día, hermanita.